Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y la sintonía de todas las personas que nos miran a través de los diferentes medios digitales como internet, como estamos hablando de Instagram, YouTube, etcétera, y otro tipo de plataformas digitales en las cuales usted puede disfrutar de este programa. En este momento estamos planificando en el día de hoy brindarles a ustedes un tema un poquitito fuera de lo habitual. Todo el mundo sabe que aquí en 360 grados, todos los viernes tratamos de traer algún proceso vinculado a temas de salud. Sin embargo, en el viernes de hoy estaremos tratando un tema específicamente con lo que tiene que ver con el proceso formativo del personal médico. Estaremos hablando específicamente sobre el examen de residencias médicas o la actualidad de residencias médicas en la República Dominicana. Para estos fines, hemos querido invitar a un pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, el cual es el doctor Zenén Cava, quien es médico internista e intensivista, quien muchas personas de ustedes los conocen porque es una persona que en estos días ha creado un espacio, ha creado un momento desde el punto de vista comunicacional en el cual se ha puesto en contacto sobre el proceso de lo que serán las residencias médicas, no solamente en el país, sino también lo que ha sido las residencias médicas en otros lugares. Ha invitado expositores que han sido pasados directores de residencias médicas como el doctor Bienvenido Peña, así como el doctor Jorge Soto, que ha sido coordinador de residencias de medicina interna, como la del Centro Médico UCS. Así que ya saben, tendremos hoy un plato fuerte. Si usted tiene un hijo que estudia medicina, si usted tiene un sobrino, una sobrina que estudia medicina, algún hermano o alguien que estudia medicina, llámelo para que pueda ver este programa, ya que estaremos conversando de cuál es la realidad en la República Dominicana sobre las residencias médicas. Estaremos hablando de sus debilidades, de sus fortalezas y sobre todo de este proceso de lo que es el examen de residencias médicas, que en República Dominicana tiene la tendencia de que cambia año tras año. La cantidad de plazas cambian, las preguntas cambian, el formato cambia. Y en este sentido hemos querido invitar hoy al doctor Zenén Cava para que por favor trate este tema con nosotros. Así que si usted conoce a alguien que esté pensando participar este año del examen de residencias médicas para hacer su especialidad, dígale que por favor corriendo ponga Teleradio América y se ponga a ver 360 grados, donde estaremos tratando justamente este proceso. Esperamos contar con su sintonía. Regresamos en unos minutos. ...360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud, en presencia con un amigo, con un profesor, con una persona destacada de la medicina en la República Dominicana, quien ha sido pasado presidente del Colegio Médico en la República Dominicana, también ha sido coordinador de residencias médicas para aquellas personas que no lo saben, que es el doctor Zenén Cava, médico internista, quien también es intensivista. Doctor Zenén Cava, un placer y un privilegio tenerlos con nosotros aquí en 360 grados para nuestro público y para un servidor. Realmente es un placer que esté con nosotros. Bueno, compañero Balcázar, querido amigo, altamente complacido, muy enaltecido de que usted me abra este espacio, que me permite entrar en comunicación con la vasta legión de televidentes y oyentes de este espacio suyo. Doctor Cava, vamos a entrar en materia de inmediato. En los próximos meses, la República Dominicana, para aquellas personas que tienen familiares o conocidos que estudiaron medicina o que estudian medicina, se abre un proceso que se llama concurso de residencias médicas. Y ese concurso de residencias médicas en la República Dominicana inicia con lo que se reconoce como el examen único de residencias médicas, que sus siglas son ENURM. Ya yo le pedí a todas las personas que están viendo Teleradio América 360 grados que llamen a sus familiares que estudian medicina, que piensan concursar para la especialidad este año, que vengan a ver este programa, ya que esta discusión o este conversatorio con el doctor Zenén Cava creo que va a traer un poco de luz. La primera pregunta, doctor Cava, tiene que ser: ¿cuántas plazas tentativamente este año se piensan incluir para que los médicos que recién terminan o que tienen un tiempo y no han hecho su especialidad quieran participar? Tendremos este año.
Se lo digo porque en el 2018 se habilitaron 788 plazas, en el 2019 715 plazas, lo que quiere haber dicho que hay una pequeña reducción. El año pasado rondó una cifra similar. Para este año, ¿qué se pudiera esperar en cuanto a lo que son las cantidades de plazas para los médicos que van a concursar para residencias médicas? Bueno, en principio, hasta donde he podido escuchar y lo he hablado con los incumbentes, Reyes Pérez, van a ser alrededor de 1000 plazas, pero este no es un número absoluto. Se nos ha dicho que en este año va a haber mucha elasticidad y que si se necesitaran plazas adicionales en otro tipo de escenario, digamos de especialidades o subespecialidades, es posible que le sean concedidas. Por lo tanto, a pesar de que por lo regular se ha dicho que van a ser 1000, es posible que aumenten algo más. Ok, doctor Cava, el examen de residencias médicas, así como lo que es el momento para hacer residencias médicas, esto es una pregunta que le quiero hacer en lo personal, porque realmente en su condición de formador de especialistas, porque sabemos el trabajo que ha hecho de manera continua, tanto en el Centro Médico UCE como en lo que fue el Moscoso Cuello, que fue coordinador por mucho tiempo. La pregunta, doctor Cava, es, ¿en el país existen topes de edades para las personas que quieren hacer especialidad y subespecialidad? Este tope creo que ronda los 45 años, los 40 años para hacer una especialidad y 50 años para hacer una subespecialidad. Cuando en otros países esos topes de edades no existen porque se reconocen como edadismo, que es un tipo justamente de discriminación por edad. Entonces, la pregunta es, ¿estaría Senencaba de acuerdo con que desaparezcan estas limitaciones de edades para que una persona justamente participe de una especialidad, de una formación como especialista? Mire, yo soy abogo porque ese tipo de limitante se elimine, porque si las universidades no eliminan o incluyen dentro de su currícula a personas a los cuales no le preguntan la edad, yo he 70 años, 80 creo que también los hemos tenido en las universidades, cualquier carrera. Entonces, si usted abre en el pregrado, no puede cerrar en el posgrado. Es una contradicción, es una paradoja. Que sea el mismo proceso que vaya de alguna manera produciendo ese sesgo que naturalmente produce el examen como instrumento de evaluación que es, como tamiz que es. Pero el que una persona rebase cierto límite de edad no quiere decir que esa persona está desde el punto de vista mental incapacitada para jugar un rol. O tendremos todo que hacernos un examen psiquiátrico, porque si lo hacen van a haber muchas sorpresas de jóvenes que no dan la talla y personas mayores que sí están, ya que conservan todas sus habilidades mentales para rendir, para dar un buen rendimiento durante la realización de determinadas carreras. Obviamente diríamos que no para todas las carreras, pero sí hay carreras, especialidades y subespecialidades que una persona mayor puede perfectamente cursarla y no se le puede limitar. Tradicionalmente se ha hecho, Doctor Cava, para acá, pero eso antes no se hacía. Doctor Cava, algo que sí observamos con cierta regularidad es que ya las personas en el tiempo no es lo mismo. Una persona antes, una mujer de 40 años, era una gente que ya tenía sus hijos y estaba tranquila en su casa. Y después de era jugando bingo y jugando baraja. Pero hoy en día se ve que una persona de 40 años es una persona que tiene toda una vida productiva por delante. O sea que estamos hablando que eso de las edades, para usted limitar lo que es el desarrollo de una persona, simplemente ha ido desapareciendo. Ya una mujer con 70 años es productiva, tiene un nuevo proceso de lo que es el desarrollo en su comunidad. Si pudiéramos, por favor, ver esa perspectiva. Mire, fuera de cámara hablábamos ahorita de varios científicos, dentro de ellos algunos lingüistas como Noam Chomsky. Noam Chomsky debe estar bien lejos en los 80 y Noam Chomsky produce muchísimos artículos, muchísimas ideas.
Hoy vi yo, o sea, yo vi hoy hablando a un vegetorios, pero que tiene, cuando habla lo escuchan, que es Kissinger. Todavía Henry Kissinger está, porque me luce mentalmente muy coherente, lúcido. Y lo mismo acontece con este científico que desarrolló osteogénesis imperfecta. Ahorita te dije el nombre. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Que es después de una persona en una edad provecta, como le llaman, no diríamos que senil, porque la senilidad es relativa a los tiempos. Posiblemente el hombre de Neandertal ya a los 30 o los 35 estaba en plena senilidad. O diríamos en épocas decimonónicas, en los 800. Duarte a los 30 años era un hombre ya realizado y toda esa juventud que tuvo con él. Pero ahora, en los actuales tiempos, tuvo una persona de 60 años y hasta de 70, en pleno uso de sus facultades y desarrollando tareas importantísimas en la vida, aportando. Inclusive en muchas escalas, en muchos scores, ya no le llaman ni personas mayores, ni tercera edad, se le llama jóvenes, creo que jóvenes tardíos o algo así. ¿Sí? O tercera juventud. Ok, o sea que estamos hablando de que el doctor Senencabe estaría de acuerdo con que eso de las edades pudiera ser revisado. Quizá hay alguna... Debe y tiene que ser revisado en un mundo que es cada vez más incluyente y menos exclusivo, ¿no? Yo creo que las residencias no deben de ser para una élite etaria, que deben de ser un espacio vasto en donde todo el que tenga aptitudes sea medido con la misma vara. Y si usted aprobó, bueno, se le aconseja, mira, diríamos la neurocirugía no es para tu edad, pero perfectamente tú puedes asumir otro tipo de especialidad o de su especialidad que no amerite tanto esfuerzo físico. Acorde a tus facultades y tus competencias. Excelente. O sea que sería simplemente evaluar la carga del punto de vista laboral y si esta persona pudiera o no rendir los frutos. Lo digo porque anteriormente la discriminación era por sexo, ahora vemos que la discriminación por edad es lo que se está en este caso quizás manifestando cuando se ponen ese tipo de límites. Doctor, ¿usted cree que la residencia médica ha cambiado en la República Dominicana de esa residencia médica que era una residencia en la cual el residente literalmente era un canino, un animal que ladraba y que tenía 4 patas y que andaba en la calle? ¿Ha cambiado esa residencia médica en República Dominicana? Sí, ciertamente, pero evocando a Malthus, cuando hablaba de desarrollo geométrico y aritmético, las residencias nuestras van muy a la saga del desarrollo que se ha tenido fuera. Todavía aquí se establece un tipo de docencia muy vertical. La docencia basada en objetivo, esa vieja docencia de los maestros, en donde había una persona, un maestro, que estaba en el centro de la sala y hacía toda una disertación, a veces le llamaban conferencia magistral. Ya eso pasó, es obsolescencia pura. El tipo de enseñanza ahora se basa en competencias. Y la educación en competencia es mucho más horizontal, porque está basada en el rol que usted individualmente debe y tiene que jugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza basada en objetivo, tenía un objetivo claro, pasa, pero ahora no. Ahora en el individuo hay que crear conciencia de qué rol juega él en esta residencia, su papel para transformar su entorno, sus conocimientos que deben de valorarse, sus habilidades en sentido general es el que hacer, el ser y el aprender. Eso es lo que se llama competencia en sentido general. Nosotros estamos muy detrás, aunque hemos ido avanzando. Yo siempre evoco una suerte de anécdota que Eduardo Galeano, el escritor de Las Venas Abiertas de América Latina, mencionaba cuando en un auditorio, un pletórico de personas, le preguntaron que si él creía en las utopías. Es decir, esa aspiración que debe de tener el hombre o la mujer en sentido general. Y le preguntaron, ¿usted cree que hemos alcanzado alguna utopía? Y él hizo una anécdota. Cuando pequeños o cuando adolescentes nos parábamos
en los diferentes malecones, las orillas del mar, y mirábamos hacia el firmamento. Esa línea divisoria entre el cielo y el mar, que se ha convenido en llamar horizonte. Uno pensaba que el horizonte estaba ahí hasta donde uno fijaba la vista, pero sucede que usted caminaba, nadaba o iba hacia el horizonte y usted se daba cuenta y dice, pero el horizonte, porque ahora ¿qué falta? Lo que usted no se da cuenta es que si mira hacia atrás, se da cuenta que usted ha avanzado mucho. Esa es la utopía. Caminar, caminar hasta alcanzar ese horizonte que usted se trazó en ese momento. Las residencias, de alguna manera, han avanzado. Lo sabemos que han avanzado. No hasta donde querramos. Y estamos seguros que deben de avanzar más. Deben de ser más incluyentes, abrirse más, dejar que el individuo participe más y que sea más él. Y que nosotros, los docentes, brindemos ese espacio para que la competencia que trae ese médico fluya y sea capaz de construir, de desconstruir, de aportar. Doctor Cava, todos los años promedio concursan cerca de 5.100, 5.200 médicos. Ese es más o menos el promedio. Sí, usted hablaba de que este año tendremos 1.000 plazas. Usted mencionaba que posiblemente, dependiendo de los requerimientos en el país, esas plazas se amplíen un poco. Pero esto deja que tentativamente, de cada 5 médicos que tomen el examen, solamente uno logrará un puesto en lo que es el sistema de formación de especialistas en la República Dominicana. Usted entiende, y esto es simplemente su visión, ¿se deben crear más plazas o se debe tratar de limitar la entrada del personal de salud independientemente de que quizás sea un modelo simplemente antiguo en el cual todo el que termina tiene que hacer una especialidad? Porque eso es lo que uno entra en la cabeza cuando vemos que hay personas que se deciden por otras ramas más administrativas de la medicina, personas que por ejemplo están haciendo administración hospitalaria, personas que están haciendo otro tipo de medicina que anteriormente no se pensaba que un médico después de estudiar 5 o 7 años de medicina se iba a dedicar a administrar un sistema de salud. ¿Usted entiende que se deben aperturar otras ramas o que se deben incrementar las plazas para las personas que están tomando el examen? Yo pienso que aquí nos hemos quedado también un poco atrás en las diferentes aperturas de especialidades y de subespecialidades hay en otros sitios. Por ejemplo, ahora en esta pandemia nos dimos cuenta que faltan muchos epidemiólogos, muchos epidemiólogos, porque este modelo curativo, anacrónico, atrasado, todavía va muy a la saga de lo que son los nuevos paradigmas de salud. Aquí no hay verdaderamente un modelo basado en la atención primaria. Aquí la ley 8701 habló de un primer nivel de atención. Aquí la atención primaria todavía sigue siendo una aspiración. A la hora que la atención primaria sea asumida como política de Estado y las universidades mediante mecanismos de concertación con el propio Estado comiencen a producir, por ejemplo, médicos en atención primaria, médicos epidemiólogos, médicos administradores de hospitales. Nosotros vemos que muchos de esos compañeros que ahora van a quedar excluidos porque son muy pocas plazas. Sí. Y además es un modelo que no valora en su justa dimensión a los postulantes, que le sigue dando mucha preeminencia al examen. 80, un examen que cueste 80, pero el individuo es integral. Esa persona puede ser un magnífico médico y no haber leído bien ese día y el examen lo excluye. Entonces, a la hora que tengamos mucho más plazas, con mira a otras especialidades y sus especialidades, por ejemplo, aquí no hay mecatrónica y eso en otros sitios es una verdadera institución. Entonces, deben de ir surgiendo nuevas especialidades que le abran la puerta a muchos de esos, a cientos de esos compañeros que a lo mejor se darían excelente en una de esas nuevas subespecialidades. No podemos estar anclados nada más en medicina interna, cirugía, pediatría, medicina y gineco. Y las 50 subespecialidades que hay.
Todavía faltan muchas subespecialidades en un país tercermundista y subdesarrollado como este, que pueden ejercer un rol estelar en el proceso de salud y enfermedad dentro de nosotros. Hay que cambiar el paradigma de salud curativa y darle a las personas otros espacios donde puedan crecer y aportar. Doctor Cava, imaginemos que usted estuviera en este momento como presidente del Colegio Médico. ¿Usted entiende que las sociedades especializadas en algún momento se pudieran acercar más a los programas formativos? Lo digo porque no veo que realmente vayan tan de la mano, independientemente de los esfuerzos, por ejemplo, de acompañar en procesos de charlas, conferencias, por ejemplo, del Colegio Dominicano de Cirujanos, tengo que decirlo. Es uno de los colegios que más se preocupa porque los residentes en formación de esa especialidad participen de eventos de ellos, pero no lo veo inmiscuido de manera directa en lo que es el desenvolvimiento de la carrera. Que, por ejemplo, tengan un capítulo con el colegio, que el colegio lo supervise de esto o aquello, o que el colegio revise el programa, o ve el cumplimiento, o sepa del número de personas, el número de plazas, ese tipo de qué sé yo, de interacción. ¿Usted cree que pudiera generarse en un espacio del colegio médico, se tuviera que crear a otro nivel? ¿Cómo pudiera eso trabajar? Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Anteriormente, las sociedades especializadas, medicina, desde el punto de vista de la academia, se dividía en niveles. El primer nivel era sanidad militar, salud pública, que hoy es el ministerio, Colegio Médico Dominicano y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego se diversificaron las escuelas de medicina. El segundo nivel lo establecían las sociedades especializadas precisamente. Entonces era el segundo nivel. Conforme fue avanzando el tiempo y que nació en la postrimería de los 90 el Consejo Nacional de Residencias Médicas, las sociedades especializadas perdieron preeminencia. Juega un rol muy terciario desde el punto de vista académico. Yo creo, en primer lugar, que el propio colegio médico debe de abocarse a cambios profundos. El colegio médico es una institución no solamente de orden gremial, de reclamar mejorías para los médicos. El colegio médico debe ser un fiel vigilante de que los programas académicos se superen concomitantemente con su membresía. En ese sentido, el colegio médico debe de ser un trampolín para que la ciencia alcance ribetes mucho más importantes en el quehacer cotidiano de los propios médicos. Por ejemplo, en estos momentos el colegio médico puede y debe y debió jugar un rol más importante que estar hablando que qué vacuna o cuál no vacuna. Si yo fuera colegio médico, yo tuviera mandar una delegación a Rusia, al Instituto Gamaleya, que Rusia le está haciendo laboratorios de producción de vacunas en muchos de esos sitios, o los chinos, negocios, o mando una comisión a Cuba a ver cuál es el costo en términos de recursos humanos, cuál es el costo en términos de estructura física y estudios de mercadeo para dos naciones que comparten una isla de producir vacunas allí, porque aquí siempre la natalidad es altísima, pero también las enfermedades de tipos infecciosas, tú lo sabes como infectólogo, también se desborda. Entonces, producir vacunas en este país debería ser una preocupación del colegio médico. Yo creo que debiéramos de estar envueltos en ese tipo de situaciones. El colegio médico debe de jugar un rol, por ejemplo, más estelar en esto del embarazo de las 3 causales, porque eso tiene un trasfondo científico. Y más que político y social, eso tiene un trasfondo muy científico. Y organizar paneles públicos en donde el colegio médico, a través de sus sociedades especializadas, oriente a la población. Esto no puede dejarse en manos de diputados, de organizaciones populares y de la sociedad religiosa. Eso es ciencia. Y el colegio médico engloba a través de sus 53 sociedades especializadas a los mejores científicos de este país, porque para ejercer aquí hay que ser obligatoriamente del colegio médico de acuerdo a la ley 6803. De manera que las sociedades especializadas están compelidas a jugar un rol de principalía en los aportes que tienen que ver con la academia y la ciencia. Esa es mi creencia. Señores, estamos conversando con el doctor Zenén Cava, quien es médico internista, intensivista, pasado director del Colegio Médico y que ha sido coordinador de residencias médicas en este país, como es el lado del hospital Dr. Francisco Mocoso Cuello. Estamos conversando
sobre el examen de residencias médicas, sobre las residencias médicas en el país. Y al regreso estaremos hablando sobre el proceso comparativo de las residencias médicas en República Dominicana y en otros países, hacia dónde nos dirigimos y sobre todo, qué él opina sobre la conformación o estructura del examen de residencias médicas en la República Dominicana y qué conocimiento él tiene de cómo será el proceso competitivo en el país cuando se sabe que este año el examen de residencias médicas no va a ser excluyente como ha sido en momentos anteriores. Así que ya saben, al regreso de la pausa seguiremos conversando con el doctor Zenén Cava. Espérenos un momentito, por favor. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Este viernes es un tema un poco atípico, un tema dedicado específicamente para las personas que quieren entrar a hacer una residencia médica en la República Dominicana. Estamos hablando de las residencias médicas en el país en compañía del doctor Zenén Cava, quien es médico internista intensivista, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y quien ha sido también coordinador de residencias de medicina interna en el país. Doctor Cava, dejamos una pregunta en el aire antes de irnos a la segunda pausa, que era la comparación de las residencias médicas de la República Dominicana con otros lugares. Usted ha tenido la suerte y la dicha de reconocer programas formativos fuera del país. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos en cuanto a lo que es el proceso formativo de nuestros profesionales comparado con las diferentes regiones, doctor? Mira, en una ocasión le preguntaron a Máximo Gómez en Cuba qué él pensaba de los cubanos. Él decía, a veces son tan buenos que se pasan de la raya, a veces son tan malos que se quedan en los files. Parece que nosotros los emulamos, porque aquí nos fuimos a los dos extremos de un examen que era verdaderamente excluyente, porque no solamente porque se le ponía un tope a la nota de 65 y se quedaba una buena cantidad de gente, pero además porque se toma como modelo para evaluar nada más un cuestionario y no se valora al individuo desde el punto de vista ecléctico o integral. Entonces, nos hemos ido al otro extremo, entra en todo. Yo pienso que se debió de alguna manera, porque se va a generar un caos. Estamos hablando, como decíamos anteriormente, de 5,000 personas. En el año pasado, cuando solamente se pasaba una línea divisoria entre los que sacaban por encima de 65 y los que estaban por debajo, estos últimos no tenían derecho a entrevista. Usualmente en las residencias más solicitadas acudían por encima de 100 gente, en el mejor de los casos hasta 200 personas, y uno tardaba casi 15 días, 21 días entrevistando personas desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 o las 2 de la tarde. Y durábamos 3 semanas, a veces hasta 4 en eso. Yo no sé qué va a pasar ahora, porque como nos hemos ido de un extremo que era muy excluyente a otro extremadamente populista, abierto, para hacernos, para congraciarnos, no sé con quién. Es la situación que a esta hora tú no tengas la ruta crítica de cómo se van a entrevistar 5,000 personas. Eso es un barrio entero. Es un barrio. Y una entrevista debe de durar como poco, 25 a media hora, dependiendo. No disponemos de la logística en términos de espacio físico para ubicar a esas personas, pero tampoco del tiempo ni de los recursos humanos destinados a eso. Entonces tú dices, no, pero hay un esquema que la Oficina de Residencia Médica de la UAS o el Consejo de Residencia Médica ya han establecido. Pero es la hora que todavía el domingo 28, este próximo domingo, día del examen, todavía hoy hay gente que no saben en qué aula le toca. Es un caos, hay una improvisación mayúscula que ojalá, como dicen por ahí, Dios nos coja confesados en esta situación. Porque lo que se avisora en el horizonte, es caos, es caos. Ojalá la Semana Santa arroje luz
y con ella la suficiente claridad para que entre el Consejo de Residencias Médicas, entre la Oficina de Residencias Médicas y el Colegio Médico Dominicano se pongan de acuerdo en términos del esquema, de la ruta crítica mediante el cual se van a valorar todos esos postulantes. Porque en lo personal, se lo digo, y yo he estado siguiendo muy de cerca el proceso, yo no sé cómo lo van a hacer. Y eso no es bueno, sobre todo porque esos compañeros, muchos de ellos, han pagado una suma de dinero, muchas veces por encima de sus posibilidades. Se dice que todas esas oficinas, entre la de salud pública, se dice, y la del agua, recaudan cerca de 24 millones de pesos. Caramba, pero tuvieron un año para que en este momento salgan con semejantes improvisaciones. Esto no puede pasar jamás. Esto no puede pasar más, porque es mucho dinero. Eso es mucho dinero, y más aún cuando usted no lo ve. Nosotros somos ratones de hospitales. Usted en su hospital de la policía y en el centro médico UCE, yo en el Mocoso Cuello y en otros, y yo no vemos en qué se gastan esos dineros. No lo vemos. Entonces, que a esta hora no sepamos qué va a pasar con la entrevista porque se van a entrevistar todos. Es abierto, no hay limitante. Entonces uno deduce o induce que todos van a tener derecho. Posiblemente no se vayan a entrevistar todos, pero todos tienen derecho. Entonces no sabemos cuál va a ser la logística, y lo que tú ves, cuando tú oteas en el horizonte, lo que ves es caos. Y ojalá me equivoque, porque quiero ser el primero en equivocar. Doctor Cava, muchas personas se quejan de que el examen de residencias médicas solamente son 100 preguntas. 100 preguntas para evaluar todo el proceso formativo del personal de salud, cuando otros exámenes se fraccionan. Por ejemplo, el USMLE son 3 exámenes de básica, conocimiento clínico, y otro que tiene que ver con la interacción con el paciente, más después que usted termine este proceso, uno que habla de la implementación del conocimiento ya aprendido en diferentes escenarios de salud. ¿Usted entiende que este formato de 100 preguntas debe ser algo que en un momento cambie en República Dominicana, que no se brinde en una sola fecha, sino que durante todo el año usted pueda simplemente, cuando se sienta listo y preparado, tomar el examen, y esto estimular a las personas a estudiar más? Yo creo que el examen para este momento ha sido muy mal estructurado. A la luz de cómo debe de confeccionarse un instrumento de investigación, porque el examen es un instrumento de investigación y de evaluación. Debe pasar por el rigor científico. El primer rigor es lo que le llaman validación de contenido, lo que se va a poner ahí dentro, cómo debe de ponerse. Entonces se sugiere que en principio se valore el aspecto racional, es decir, de dónde se va a sacar ese examen, que la gente tenga acceso a dónde se va a qué actualizados están los textos. Ese es el aspecto racional, o de donde los aspectos científicos de donde se sacan la pregunta. En segundo lugar, tenemos la población. Debe existir una población en la cual usted va a tomar como muestra, que debe de guardar semejanza con el universo que va a tocar el examen. O usted aplica ese instrumento, este examen, en un grupo de R1 o en un grupo de pasantes, que es lo que más se puede parecer a los que van a tomar el examen. Le aplica 100, y de ahí usted saca las preguntas que fueron muy fáciles y las que fueron extremadamente difíciles. Y a eso usted le aplica desviación estándar, y luego las desviaciones estándar se le calculan mediante una aplicación estadística que se le llama el test o alfa de Cronbach. Son varianzas y desviación estándar para ver cómo se manejó ese universo con las preguntas. Después que usted tenga eso, usted tiene que hacer que ese examen sea verdaderamente un instrumento que discrimine, en donde lo que verdaderamente
lo pasen a la luz de esos universos que usted manejó estadísticamente, sean los que están mejor preparados. Pero tenemos aquí se cogen una serie de preguntas, a veces con una sintaxis cuestión, una pregunta que se presta de 1000 respuestas. Y los muchachos, yo agarré alguna de esas preguntas este año del examen anterior, sobre todo de cirugía, y se la mandé a un cirujano que fue al compañero mío, fue brillante y es brillante. Y él se quemó, porque tenían 1000 respuestas y eran ambiguas. Un examen no puede tener respuestas ambiguas. Pero además, un temario con 100 ítems es verdaderamente cansón, es verdaderamente tedioso, es aburrido. Y eso no mide, no discrimina quién es bueno y quién es malo. Como tú dices, vamos a darle tanta pregunta de esto, tanta de esta y tanta de esta y tanta de las otras. En intervalos separados. Y de esa manera se mide, se logra medir mejor de ese tamizaje que se produce. Que logren pasar ese instrumento de evaluación que es el Examen Nacional de Residencia Médica. La Oficina Nacional de Residencia Médica, a la cual yo pertenecí por más de 6 meses. Yo le hice esa sugerencia porque yo estaba haciendo una maestría en metodología de investigación y acababa de terminar otra maestría que era en educación superior. Y uno no le enseñaban a hacer eso. Pero que va, para nada. Ellos creen que aplicando 3 temarios resuelven el problema. Pero son 3 temarios que no cumplen con la rigurosidad científica. ¿Qué vamos a tener? Si tú haces lo mismo que haces siempre, tú vas a tener lo mismo que haces siempre. Va a pasar el 20%, que fue lo que pasó aquella vez. Va a tener gente quejándose de preguntas mal elaboradas, porque es que no se hizo como a la luz de esto. Va a tener un montón de gente quemadas e inconformes. Y la vida queja que yo no tengo elementos de juicio para pensar que el examen se conoció fuera mediante vía no expedita, que no la voy a mencionar aquí porque no es el caso. Doctor Cava, eso que usted plantea es un escenario un poquitito difícil, porque eso lo que representa es que vamos a tener una cantidad de personas que, si bien el examen quiso participar para ser incluyente, en el cual todo el mundo lo pasara, sería lo mismo que quitar el examen. No sé si me doy a entender. Esa sería la visión que yo tengo en este caso. Porque si el examen no va a ser excluyente o el examen no va a poder discriminar, es lo que yo entiendo. Las personas que se pueden entrevistar o no, independientemente de que el examen va a tener un valor de 80 puntos, eso significa que el que saque más nota en el examen tiene mayor probabilidad de conseguir una plaza, de alcanzar una plaza. Pero el otro conteo, o cómo va a ser el sumatorio, cómo se va a aplicar, si va a ser tipo España, que hay un orden en el cual el que sacó más nota va a estar de primero, después el segundo, bla, 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 más. Los demás situaciones teóricas de entrevista, el proceso es, y como usted decía que se van a ampliar las plazas, se van a llenar algunas plazas primero y posteriormente quedarán según su conocimiento, si usted sabe cómo va a ser el desenvolvimiento, si va a ser similar a años anteriores o si va a ser un proceso diferente. Parece, era así antes, pero se cometía el riesgo de que, por ejemplo, los académicos, personas que logran en la universidad acumular determinado índice que lo llevan al grado de suma, de magna y de cum laude, muchas veces el examen los excluía, pero hubo una vez, porque no sacaban los 65, yo conocí muchos compañeros que les pasó esa situación. Yo creo que va a ser igual que siempre así. El 80 va a excluir mucha gente, no lo va a valorar en su justa dimensión, se va a parecer aquella vez. Bueno, vamos a ver a la hora que lo entrevisten, pero yo pienso que hay que comenzar de atrás para adelante. A la gente hay que entrevistarla adelante. Y mire, usted tiene tantos puntos acumulados. Usted para poder... Excelente, excelente idea. O sea, invertir el proceso. Usted hay que entrevistarlo antes. Y usted va a tener ese punto y después se le dé el examen. Ya usted no tiene mucho derecho. Si usted se partió en ese examen, usted sabe que va a quedar medio cojo. Va a quedar medio cojo. Mire, usted por laudo académico tiene tanto, usted por entrevista tiene tanto, y usted va con una sumatoria previa a tomar un examen. Pero aquí yo no sé. Sí, porque es verdad lo que usted dice, doctor. Cuando alguien llega y, por ejemplo, ¿cuánto sacaste en el examen? 85. Inmediatamente todo el que está ahí, ya al momento de realizar la entrevista, dice, no, ya te ganó,
y le ponen 5 de inmediato, sin ni siquiera ver, sin valorar al individuo. Por eso entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a entrevistarlo antes. Sí. Que cojan el examen. Desde enero comenzar a entrevistar. Y fíjate que no da tiempo. Yo creo que invertir el proceso, pero ahora el caos lo que va a haber, compañero Alcácer, mucho caos. Y vamos a tener muchas de las cosas que en el otro se vieron, mucha exclusión, pero no exclusión tanto por el examen, es exclusión por el tipo de modelo que se está aplicando. Yo pienso que el examen sí debe ser un tamiz, debe tamizar, pero el examen debe de ser bien construido, como te dije yo, como instrumento de validación. Debe primero aplicársela a una población X, desconocida, puede ser en Santiago para que los de aquí no lo sepan, etcétera, a un grupo de pasantes, a un grupo de R1. Vengan, le vamos a dar este examen. Y desde ahí los jueces, que debe haber un grupo de jueces que han dado esas preguntas y están correctamente formuladas, esto, lo otro, van a decir, mira, estas son las preguntas que verdaderamente discriminan, porque aquí un 50% se quemó y un 50% la pasó. Mientras tanto, estas 25 la pasó todo el mundo. Eso no lo discrimina. Excelente. A todo el mundo. Y estas malas quemaron a todo el mundo. Esas preguntas se eliminan de los temarios. Entonces se dejan el grupo de preguntas que verdaderamente tamizan, discriminan, porque hay que discriminar. Necesariamente hay que discriminar porque los mejores se busca precisamente que ganen los mejores. Se busca que ese es el premio que la vida te da por tu esfuerzo. Es el premio que la vida te da a tu esfuerzo personal, particular. Pero no puede ser esto una oda a la mediocridad. Entonces, yo pienso que los sectores sensatos que hacemos academia, debemos de sentarnos sin populismo y sin nada. Y a la luz de lo que saben de esto, buscarle una salida adecuada y que el examen sea, y las entrevistas y los lauros, instrumentos que verdaderamente te ubiquen a ti en el redil en términos de tus competencias de ser merecedor de una plaza, porque el que no se ha fajado en la vida, que lo ha cogido suave, que tiene un índice verdaderamente deplorable, no puede estar aspirando a las mejores especialidades. Debe de haber muchas especialidades, porque en este país, como te decía, aquí se necesitan epidemiólogos. No, porque, bueno, lo que te voy a decir, no todo el mundo tiene derecho a ser infectólogo, semiólogo. Señores, hemos conversado en la tarde de hoy con el doctor Zenén Cava, médico internista intensivista. Miren qué rápido pasa el tiempo cuando se toca un tema interesante y sobre todo de actualidad. Ya el doctor Cava lo dijo, el próximo domingo los residentes o los médicos que aspiran a ser residentes de especialidades médicas en el país tendrán ese torneo, como dice el doctor Cava, para ver quiénes podrán entrar en esas plazas tan codiciadas. Señores, Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciéndole su sintonía, agradeciéndole al doctor Cava por su tiempo, por estar con nosotros y con ustedes, y esperando que parte de las propuestas que el doctor Cava ha hecho en esta tarde sirvan para que nuestras autoridades organicen esto. Creo que el interés del doctor Cava es que este es un proceso lo más justo, transparente y sobre todo incluyente posible. Y que, como dijo él, que realmente el esfuerzo de cada quien pueda ser premiado por el tiempo que él le ha dedicado a lo que es su proceso formativo. Nos vemos el próximo viernes con un tema de mucho interés aquí en 360 grados. Hasta el próximo viernes.